El mercado de valores de Estados Unidos muestra un crecimiento en el primer mes del año, Si uno mira los precedentes históricos, desde 1932, impulsado por un aumento en las cotizaciones de las acciones tecnológicas y la expectativa de que la Fed recorte las tasas de interés. Estados Unidos celebra hoy unas elecciones que pueden ser importantes para el mercado, sobre todo para quienes están esperando por fin el rebote de la bolsa. En un puñado de condados, lo que pensaron que podría ayudarlos a superar el liderazgo de Bush. Imagina este fotograma: banderas, confeti y un índice en máximos históricos. Ha pasado antes: 1928, 1972, 2000, euforia electoral, pico de mercado y luego años de ajuste. No fue culpa de un presidente, fue un ciclo agotado con crédito caro y promesas por delante del flujo de caja. Hoy el guión suena familiar: valoraciones exigentes, curva invertida y un consumo que pisa el freno mientras Wall Street acelera. En los próximos minutos no vamos a adivinar ganadores, vamos a responder la única pregunta que importa: ¿qué precio estamos pagando por el crecimiento y con qué crédito lo financiamos? Si aciertas ahí, evitas el golpe; si fallas, te pilla la ola. 1. El espejismo electoral, cuando la euforia precede al abismo. Imaginemos el arranque: avenidas con banderas, caravanas, promesas de prosperidad. El ritual electoral funciona como un amplificador del ánimo. En 1928 con Hoover, en 1972 con Nixon y en 2000 con Bush, ese ánimo coincidió con picos históricos de mercado tras largos periodos de bonanza. La secuencia fue similar: euforia, urnas, máximos y luego el giro. No porque un presidente provocara el declive, sino porque el ciclo ya estaba maduro. Una burbuja no es solo precio, es emoción. Cuando los precios suben, el optimismo se retroalimenta, se relajan estándares de riesgo y se asume que el futuro validará cualquier múltiplo. Hasta que el precio del dinero deja de ser benigno, el crédito discrimina y la narrativa deja de sostener los números. La percepción pública dice: todo va bien. La estructura susurra: el ciclo no bota. Conviene recordar cómo se forma el espejismo. Primero, una historia convincente: innovación, estabilidad, liderazgo sectorial. Después, el capital barato lubrica la expectativa y empuja a comprar crecimiento por adelantado. Por último, la concentración. Cada vez menos empresas tiran del índice, los beneficios deben ser perfectos, y las sorpresas negativas, por pequeñas que sean, se castigan con violencia. Es en ese punto cuando una elección puede parecer el sello final de una tendencia. Pero el mercado no se guía por discursos, sino por flujos: caja, coste de financiación y capacidad de refinanciación. Ahí empieza la grieta entre la pantalla y la calle. Miremos atrás. 1928 no fue un rayo en cielo sereno. Tras una década de exuberancia, la expansión del crédito y la especulación a crédito habían tensado el sistema. El martes negro fue el primer latigazo de un desapalancamiento que llevaba tiempo incubándose. Lo que siguió fue mecánico: pérdida de riqueza, caída del gasto, quiebras y una espiral que la política no pudo revertir de inmediato. La lección no es moral, es aritmética. El exceso acumulado exige un ajuste proporcional. En 1972, el decorado cambió de forma, no de fondo. La victoria de Nixon convivió con un mercado que venía embriagado por años de avances. Pero el telón de fondo, fin de Bretton Woods, tensiones de precios, choque energético, abrió la era de la estanflación. Con inflación alta y crecimiento débil, la tasa de descuento sube y la visibilidad de beneficios se nubla. Las carteras que parecían sólidas en términos nominales se erosionan en términos reales. Los parches políticos dan oxígeno, pero el mercado pide equilibrio, tipos que reflejen riesgo, productividad genuina y disciplina fiscal. En 2000 el impulso tecnológico era real, pero el precio que se pagaba por muchas promesas superaba la capacidad de entrega. La narrativa del nuevo paradigma toleró modelos de negocio sin rentabilidad, sustentados por capital barato y expectativas infinitas. La alternancia política llegó con promesas pro mercado, pero ni los recortes ni la desregulación pudieron cambiar el hecho esencial: si el flujo de caja no convalida el múltiplo cae. El ajuste del Nasdaq fue el síntoma visible de una purga más amplia: selección natural y vuelta a la contabilidad. En los tres casos, un patrón común: tipos que ya no eran inocuos para valoraciones elevadas
inversión de la curva de rendimiento, anticipando enfriamiento y un exceso de deuda privada, amplificando el giro. La inversión de la curva, cuando el corto rinde más que el largo, no marca la fecha exacta de una recesión, pero resume una intuición del mercado. El nivel corriente de tipos estrangula la demanda y para que la economía respire habrá que recortar más adelante. La renta variable puede ignorar la señal un tiempo. El crédito rara vez lo hace. Segundo, ecos del pasado, los augurios que anticipan el declive. Miremos atrás con lupa para entender la rima del presente. En 1928, la confianza desbordada y el crédito fácil convivían con múltiples elevados y una banca frágil. La caída no surgió de la nada. Fue la consecuencia de un apalancamiento excesivo que, al invertirse, desencadenó una cadena de quiebras y contracciones. En 1972, la euforia bursátil chocó con la realidad de la estanflación. Fin del anclaje del dólar al oro, choque energético, pérdida de poder adquisitivo y primas de riesgo al alza. El mercado dejó de pagar el mismo precio por beneficios menos visibles y más inciertos. En 2000, la fiebre tecnológica llevó valoraciones por encima de la atracción real de los modelos. Cuando el crédito se encareció y el capital exigió pruebas, el aire salió de los globos. La moraleja no señala a un presidente, sino al ciclo. Cuando el coste del dinero sube y la productividad no acompaña, las promesas quedan expuestas. En cada episodio, la euforia electoral fue el telón de fondo de un proceso ya en marcha, el de la normalización de expectativas. Por eso, la política económica puede amortiguar o acelerar, pero difícilmente abolir la aritmética. La confianza, por muy alta que sea, no sustituye al flujo de caja. La narrativa, por muy seductora que resulte, no paga intereses. La historia también enseña otra constante, la amplitud del mercado. En los tramos finales de ciclo, la subida suele concentrarse en pocos líderes, mientras el resto pierde fuelle. Es una divergencia silenciosa que el gran público no ve en titulares, pero que adelanta fragilidad. Cuando llega el tropiezo, los índices caen más de lo que su aparente solidez hacía prever. El episodio electoral, entonces, aparece en retrospectiva como una coronación simbólica de una tendencia cuya energía ya se estaba agotando. Cuando la historia se repite 3 veces, ¿cómo no ver la cuarta venir? La pregunta no es un augurio, es un método. Si hoy vemos valoraciones exigentes en segmentos clave, condiciones financieras más restrictivas que en la década pasada y señales de cansancio en la economía real, el paralelismo con 1928, 1972 y 2000 deja de ser casual. No se trata de anticipar un desenlace idéntico, sino de reconocer la lógica que opera cuando la emoción quiere extender indefinidamente un ciclo que, por definición, es finito. 3. El ciclo eterno. Promesas políticas, límites económicos. Llegamos al presente con una duda honesta. ¿Repetición del patrón o ruptura? La bolsa estadounidense ha encadenado un tramo de alzas significativas, apoyada en beneficios sólidos de sectores líderes y en un relato tecnológico cuyo impacto en productividad comienza a ser tangible. Pero la economía cotidiana envía señales mixtas, hogares prudentes, sensibilidad de vivienda y durables al nivel de tipos, y un sentimiento del consumidor inusualmente frágil para un mercado laboral resistente. La pantalla muestra impulso, la calle, cautela. Hablan de tiempos distintos. ¿Puede la política inclinar la balanza? Un paquete de recortes fiscales y desregulación mejora incentivos a la inversión, puede elevar el beneficio por acción y sostener el apetito de riesgo. La cuestión es el timing y las magnitudes. Si la política monetaria sigue restrictiva, si el déficit eleva la oferta de deuda y el tipo real permanece alto, la traducción a precios puede ser menor de lo que sugiere la retórica. Los mercados descuentan, los balances ejecutan. Entre prometer y entregar media, la disciplina de caja y el coste de refinanciación. Aquí conviene recordar la señal de la curva de rendimiento invertida. Cuando el corto rinde más que el largo, el mercado anticipa que el nivel actual de tipos asfixia el crecimiento y que más adelante habrá recortes. No es un reloj, pero su historial como indicador adelantado de recesión es notable. Mientras la renta variable puede sostener la fe un tiempo, el crédito, más cercano a la mecánica de la economía real, marca el límite. Si el precio del dinero sigue siendo un freno
y la liquidez se encarece en el margen, la exigencia de calidad aumenta, balances robustos, generación de caja recurrente, menor dependencia de expectativas. La guía práctica es sobria. No se trata de adivinar quién conviene más a la bolsa, sino en qué fase del ciclo estamos. Si las condiciones financieras se relajan sin comprometer estabilidad, la extensión del ciclo es plausible. Si, en cambio, persisten tipos reales altos, curva invertida y crédito más caro, conviene moderar la linealidad del optimismo y vigilar la amplitud. Una ruptura de resistencia será creíble si la acompaña participación amplia y mejora del crédito. Si la ruptura falla y reaparecen divergencias, la historia recomienda bajar el volumen de la euforia. Las elecciones cambian gabinetes, los ciclos ajustan excesos. El mercado responde a flujos, beneficios y coste de capital, no a consignas. La pregunta no es quién gana, sino qué múltiplo pagamos y con qué crédito lo sostenemos. Si el precio es alto y el dinero caro, el desenlace es previsible. Si ambos mejoran, la expansión puede alargarse. La disciplina consiste en separar promesa de flujo, relato de balance y pico electoral de pico de ciclo. Si quieres seguirlo con señales claras, amplitud, crédito y curva, suscríbete y activa la campana. ¿Tú ves continuidad del ciclo o agotamiento? Te leo en comentarios.